¿Qué edad tenías vos cuando fue a Cromañón? Tenía 16 años. Había terminado cuarto año de la secundaria. ¿Con quién fuiste? Fuimos con 3 compañeros de la división, con los cuales ya no me hablo, pero éramos cuatro amigos que ese año habíamos empezado a escuchar la banda y habíamos ido a un par de recitales de otras bandas. Bueno, compartíamos bastante ese gusto. ¿Sobrevivieron ellos? Sí. Hubo uno que estuvo varios días internado por problemas respiratorios. Nos reencontramos bastante ahí en la puerta del hospital alemán y también con el resto de los compañeros de la división y amigos y amigas. Pero sí, todos bien por suerte. ¿Cómo viviste esa noche? Fue raro. De todas maneras, a la distancia y con tanto tiempo hay cosas que ya no sabes si las recordás, si las viste y las reconstruís, si te las contaron, o si te acordás lo que contaste, pero no el recuerdo directo, porque son como pantallazos, ¿no? O sea, juntarse un rato antes en una casa, ir caminando, cruzar el puente ahí por encima de las vías de Once, ver mucha gente, tratar de entrar, el proceso del cacheo poco riguroso, bueno, no sé, confuso, las advertencias ahí del chabán por el micrófono, el pogo en la previa con música, con jijiji. Son así como fogonazos de ese momento con una cosa además muy breve, porque no es que es como que todo se corta muy abruptamente. El show duró menos de un minuto, no cuesta, como además fue todo tan inconcluso y terminó tan raro. Nosotros cuando salimos y logramos reencontrarnos afuera, nos surgió irnos y después cada uno lo siguió viendo de su casa por la tele. Yo me quedé hasta las 7 de la mañana viendo Crónica y viendo cómo cambiaban los números de las placas. Entonces es como que no es un episodio completo, no es algo que uno pueda recordar, bueno, empezó así, siguió así, terminó así. Es como algo con un final abrupto, medio raro. Entonces, bueno, es difícil. Después cada uno recuerda distintas cosas de cómo salió y eso, pero sí, es raro. Después sí me quedó marcado esto no me acuerdo si fue un policía o un bombero o alguien que andaba por ahí que dijo, no se preocupen chicos, quédense un rato por acá que enseguida vuelven a entrar. Claro. Como estos es de rutina, se apaga y entran. Eso sí me quedó muy marcado porque marca el desfasaje entre la cabeza de la gente y lo que realmente estaba pasando, ¿no? ¿Conocías más personas más allá de tus amigos, más gente que fue al show? No directamente, pero pasó en las siguientes 36 horas que todo el mundo conocía a alguien, todo el mundo tenía un hermano, un amigo. Me crucé con gente de mi propio edificio que había ido, que había perdido a alguien, como que al ser una cosa muy o sea, fue un fenómeno muy porteño esa explosión de callejeros en pocos meses y además creo yo, ¿no? En 2 sectores sociales, uno más anterior del conurbano, que lo seguía a todos lados, del oeste, de Villa Celina, y al mismo tiempo una especie de moda entre sectores más medios, incluso al año siguiente de ver en las distintas divisiones de Rival Pele, del Pellegrini, distinta gente que había ido, que no era el mismo sector social, pero de alguna manera como que por uno u otro sector todo el mundo tenía
un vínculo directo o indirecto con alguien que hubiera estado, pero que yo recuerde no conocía más gente de manera directa que las 3 personas que me acompañaron. ¿Y cómo fue el después, el tiempo después, los meses que siguieron después de la masacre? Fue raro. Raro es la palabra que más me representa y que se repite, pero porque fue todo muy cambiante. Los primeros días lo que me surgía era estar todos los días ahí. Iba todos los días al santuario, hablaba con la gente, me enteraba las historias de los chicos que no habían podido salir, hablaba con familiares. Después rápidamente me di cuenta que había muchas más cosas ahí dando vueltas, mucha gente operando entre familiares y sobrevivientes, gente que en el momento no veía tan claro qué estaba haciendo ahí, pero después uno reconstruye y ve que ciertas personas estaban ahí tratando de desviar la cuestión para que no se enfocara en Ibarra y en el gobierno de la ciudad. Gente que estaba con la perspectiva contraria, pero también desde un interés más bien mezquino. Y bueno, también reconstruyendo un poco, también había ahí gente especialmente ligada a la izquierda y a la Federación Universitaria, a la FUBA, buscando una organización más independiente, de los sobrevivientes, de amigos, de familiares, muy demonizados por los sectores de los que hablé antes. Yo en ese momento no tenía ni mucha conciencia de quién era quién, ni de qué rol jugaba cada uno. Me acuerdo de haber conversado mucho con Victoria Donda, que ella venía desde un lugar muy de base en ese momento, con la experiencia en esos días de estar yendo a conocer creo que a su abuela, después de muchos años de buscarla y demás. Pero al mismo tiempo siempre con una sensación rara de qué interés tenía ahí, de estar ahí y las cosas que me decía, sobre todo respecto de la asamblea de jóvenes y sobrevivientes que estaba funcionando, tratando de... ¿Te vinculaste en la asamblea? En el momento no, porque justamente parte de esa operación consistía en demonizar y en macartear a esa gente. Me habían metido en la cabeza la idea de que ahí había solamente 2 sobrevivientes que estaban siendo manipulados por los partidos para intereses espurios. Y eso, me imagino que si produjo eso en mí, también debe haber producido eso en otras personas y debe haber bloqueado bastante que más gente se sumara. Después, de todas maneras, sobre todo el primer año, el movimiento, más allá de estos distintos sectores que operaban con distintos objetivos, las marchas eran masivas, había un ímpetu general y en general un bastante espíritu unitario, por lo menos en la acción. Después, o por lo menos esa es mi percepción, con los siguientes años eso se fue rompiendo. Se fueron diversificando las convocatorias en los aniversarios, se fueron notando diferencias respecto de las posturas respecto de la banda, las posturas respecto del gobierno. En general, respecto del gobierno de aquel entonces y respecto de Chabán, de Villarreal, de Levi, había bastante acuerdo. Pero bueno, me acuerdo de muchas tensiones entre distintos sectores. Muchos sobrevivientes de nosotros tratando de plantear que no se podía ir detrás de un chivo expiatorio como aquel que había tirado la candela, no la bengala, o la propia banda. Y bueno, esa búsqueda de tratar de encontrar algo de claridad en eso. Me acuerdo de estar con todo un grupo de sobrevivientes, con remeras amarillas que decían basta de culpar a callejeros, tratando de poner un límite a una demonización que tenía
claramente una funcionalidad que era impulsada por quienes no querían que se condenara a las personas responsables, o incluso en ese momento también me acuerdo un debate respecto de si condenar a las personas individuales responsables no era una forma de absolver al sistema. Claro. O era una posición que algunos grupos planteaban respecto de... Bueno, con el tiempo igual uno ve que son las dos cosas, que es dialéctico y al mismo tiempo uno no puede en nombre de culpar al sistema absolver o eximir o quedarse en el molde respecto de las responsabilidades individuales, como así tampoco tener un análisis unilateral de que ciertas personas en términos individuales por su carácter de ineptos o de corruptos te hagan perder de vista que hay todo un sistema por detrás que funciona de determinada manera que hace que la ganancia esté por encima de la vida de las personas. Claro. Por eso, o sea, es impresionante cómo algo tan básico y al mismo tiempo es tan profundo el canto emblema de ni la bengala ni el rock and roll. A los pibes los mató la corrupción. Tiene esa profundidad de decir, no queremos chivos expiatorios, y en la corrupción, bueno, ahí requiere un poquito más de interpretación, porque en un punto, por lo menos para el discurso del establishment, digamos, la corrupción es la excepción, es el mal funcionamiento del sistema, pero nosotros, me refiero a la izquierda, vemos claramente cómo la corrupción es un elemento intrínseco, con formas ilegales, pero también con formas legales, en las cuales funciona el capitalismo y en las cuales los capitalistas imponen su voluntad. Claro, pero la corrupción es norma. Sí, porque hay mecanismos penados por el sistema y mecanismos avalados por el sistema, e incluso dentro de los que están penados, diversas formas por las cuales, igual, en el peor de los casos, algún perejil pagará las cuentas, pero nunca se trata de desvelar o de mostrar cómo hay todo un circuito que une esas formas legales con esas formas ilegales y cómo hay un mismo interés detrás del Estado, detrás de los políticos patronales, detrás de los empresarios. ¿Qué efectos, cómo seguiste tu vida? ¿Cómo afectó esto tu crecimiento, tu adultez? Bueno, quinto año fue un año raro. Tenía 16, cumplí 17. Yo era de los más chicos de mi curso. Me hizo replantearme muchas cosas. Cuánto tiempo le dedicaba uno, por ejemplo, al estudio, en oposición al ocio o a disfrutar de ciertas cosas o a relacionarse con gente. En ese momento tenía dos pensamientos muy claros, o muy repetitivos más que claros. Uno era de qué me servían todos esos dieces en el boletín. Si lo hubiera quedado ahí, no me hubiera servido para nada. Y el otro era, bueno, ¿y por qué estoy acá? ¿Por qué yo salí y otra persona no? ¿Por qué? ¿O qué voy a hacer con esto ahora? Porque yo estaba afuera y había otras 194 personas, muchos incluso más chicos que yo, que no habían salido. Entonces, ¿qué iba a hacer con esa segunda oportunidad? ¿O en qué iba a ocupar mi tiempo y mi vida, no sé, reconquistada? Porque en el momento, y esto lo escuché también de otros, surge un sentimiento de culpa muy fuerte. ¿Por qué yo estoy afuera? ¿Por qué yo no estoy adentro? ¿Por qué otra persona? ¿O qué merecimiento tengo yo la culpa de estar vivo? ¿No? O sea, y eso durante un largo rato, un par de años, me afectó bastante en el sentido de replantearme la vida, de preguntarme cuál es mi propósito acá. No sé si por azar, por decisión de algún tipo de fuerza o poder sobrenatural o lo que fuera, pero si estoy acá, ¿para qué es? Eso del para qué, uno en el día a día capaz no se lo pregunta, pero en este tipo de eventos y de sacudones uno se hace esos cuestionamientos. Y por un largo rato no lo pude resolver. Y finalmente lo terminé resolviendo por el lado opuesto a lo que fueron mis primeras reacciones. Yo
En esos primeros días en el santuario rompía volantes políticos en la cara de los militantes. Me parecía una aberración lo que en ese momento yo entendía como una búsqueda mezquina de llevar agua para un determinado molino en lugar de estar reclamando de manera aséptica, vamos a decir, la justicia. Después, bueno, con el correr del tiempo uno va entendiendo que la justicia no es aséptica, que la justicia es de clase, que los motivos de las injusticias son políticos. Y entonces ahí hay un recorrido que termina en justamente que me termino sumando a militar en uno de los partidos de los cuales yo rompía los volantes y que me parecía en ese momento que no tenían nada que hacer ahí, y visto en perspectiva entiendo perfectamente qué hacían ahí. Reconstruyo y pienso que yo, de haber estado yo del otro lado, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y también porque en todo este tiempo uno va entendiendo que a las víctimas no hay que exigirles ningún tipo de claridad política, pero tampoco por eso hay que darles la razón en todo. Hay que ser empáticos, hay que ser comprensivos, pero no necesariamente ni imponerles tu visión, ni tampoco, por el solo hecho de haber atravesado ese sufrimiento, considerar que tienen la razón en todo lo que piensan y dicen. Y ahí está la complejidad de la relación entre los actores políticos y quienes circunstancialmente, por unas cosas que no eligieron que sucedan, terminan en un lugar central de la situación política de una determinada lucha. Pero finalmente, de pasar de pensar de que el problema era este país, a pensar que el problema era el ser humano en general, que estaba podrido y que no había ninguna esperanza, a reenfocar la cuestión en que el problema es el capitalismo y que el problema es que es un sistema específico el que pone la vida por detrás de las ganancias y por detrás del lucro capitalista, y el que es capaz de corromper a cualquiera en función de esa voluntad de lucro, la que me llevó a entender que si para algo estaba acá yo, o si para algo, para que no fuera en vano, para ponernos menos místicos, estar afuera, tenía que luchar para que esas cosas no se vuelvan a repetir. Entonces, la militancia en el Partido Obrero, la militancia en la izquierda, buscar que la gente entienda el verdadero origen de lo que pasó. Después la militancia igual te va llevando por distintos caminos, por distintas tareas, distintas responsabilidades. Uno se enfoca más en distintos problemas políticos. Yo no desarrollé a lo largo de los años una militancia específica en la calidad de sobreviviente, pero al mismo tiempo es la motivación profunda para mí para hacer todo lo otro que hice en distintos ámbitos, en la facultad, en un barrio, en la construcción de la prensa obrera en la nueva etapa, incluso ahora militando en Judíos por Palestina. Veo un hilo conductor en todo eso que de alguna manera tiene ese punto de partida medio conflictivo, porque no era claro al principio, pero que tiene que ver con que el capitalismo casi se lleva puesta mi vida y que hace falta luchar para cambiar esto y para que ese capitalismo que se llevó puestas tantas vidas en tantas situaciones distintas a lo largo de más de 2 siglos deje de existir y que podamos realmente construir otro tipo de sociedad.